Muy buenas compañeros y profesor, mi nombre es Rafael Lizano y yo vengo a darles algunos consejos que podríamos utilizar para mejorar el rendimiento en un sitio web. Para poder mejorar nuestro sitio, uno de los puntos que necesitamos cubrir es entender qué contenido tiene, ya que según una investigación de HTTP Archive en 2018, los sitios web contienen en 60% imágenes y un 21% videos. Uno de los métodos que podríamos utilizar para mejorar nuestros tiempos de desempeño en la web es reutilizar imágenes, ya que si utilizamos imágenes diferentes página por página, el sitio web tendrá que descargarlas una y otra vez. En cambio, si reutilizamos imágenes, esas imágenes se podrán almacenar en el navegador y ser reutilizadas. Un dato muy importante que hay que tomar en cuenta es el formato de las mismas, ya que un formato incorrecto puede duplicar o incluso triplicar el tamaño de los archivos, lo que va a causar un retraso en la carga de la página. Algunos de los formatos más importantes que podríamos utilizar son JPG, que es un buen formato que da una buena compresión, pero con una calidad un poco menor. Un formato GIF, si lo que queremos incluir son animaciones. O un formato PNG, que es un formato de alta calidad, pero con una compresión muy baja. Otro de los puntos a tomar en cuenta dentro de este 60% de contenido son las animaciones, que las podríamos mejorar, ya que las animaciones necesitan o dependen de JavaScript para poderse ejecutar, y estas descargas de archivos adicionales provocan demoras en la carga de nuestro sitio. Según recomendaciones se dice que es preferible utilizar un texto con imágenes bien elaborado que una animación, o utilizar animaciones solo en casos específicos en los cuales tengan un valor agregado a lo que estamos haciendo. Dos ejemplos de que podríamos suprimirse son como los que tenemos acá, que son imágenes con animaciones que prácticamente podrían reemplazarse con solo un texto con una imagen. Un tercer punto que podríamos utilizar para mejorar nuestro sitio web es comprimir los archivos de JavaScript y CSS, ya que como lo vimos anteriormente, JavaScript corresponde al 14% del contenido del sitio y los CSS corresponden a un 2%. Según una investigación de SEMrush en 2018, los problemas de tamaño de páginas corresponden en un 68% a archivos de JavaScript y CSS sin minimizar, o un 43% de CSS y JavaScript sin comprimir. Hay que tomar en cuenta que esta compresión de archivos afecta en el desempeño de nuestro sitio web y que se recomienda que el tamaño de nuestra página junto con el JavaScript y el CSS no excedan más de los 2 megas. Algunas acciones que podríamos ejecutar para comprimir los archivos de JavaScript y CSS podrían ser eliminar líneas innecesarias, código que no está funcionando correctamente, espacios en blanco, comentarios. Aunque será un poquito complejo leer el código de esa manera, nuestro servidor o sitio web lo va a agradecer, ya que con solo estas pequeñas acciones podríamos reducir el espacio que ocupan esos archivos a la mitad o incluso más. Podríamos incluso utilizar herramientas como Yesmin o UI Compressor, que esas herramientas nos van a ayudar a reducir el tamaño de los archivos dentro de la web. Otro punto importante es asegurarnos de no cargar demasiado nuestro sitio con estos tipos de archivos, ya que podríamos incluso fusionarlos en uno o en dos CSS o archivos de JavaScript en lugar de tener diferentes tipos, y con esto podríamos acelerar el proceso de carga de nuestro sitio. Otra de las acciones que podríamos realizar para mejorar el rendimiento de nuestro sitio web es evitar el render blocking. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es algún elemento que impida que el contenido se cargue tan rápido como podría o como debería. Normalmente nuestras páginas tienen contenido en HTML y scripts que funcionan de manera paralela o a la vez. Por ejemplo, para correr un slider, para validar un formulario, para desplegar un menú. Entonces, normalmente lo que se hace es enlazar aquellas hojas con JavaScript. Si no hacemos esto, deberíamos repetir cada vez el código en cada página para que se ejecute cuando se necesite. Algunas de las formas que podríamos ejecutar para mejorar el rendimiento en esta manera es utilizar sentencias como el defer o el async. Básicamente funciona de la siguiente manera. El defer lo que hace es que carga el contenido de HTML, carga el contenido del script y cuando termina de cargarse el contenido del HTML se ejecuta el script.
El contenido del async básicamente trabaja parecido, es en simultáneo, se descarga el contenido HTML, se descarga el contenido del script, y cuando se terminó de descargar el script se ejecuta y al finalizar continúa cargando el contenido HTML. El quinto método que podremos utilizar para mejorar el rendimiento de nuestro sitio web es evitar tener JavaScript al inicio de la página. Básicamente, si eliminamos o quitamos el JavaScript y el CSS de la mitad superior de nuestra página, esto no bloquearía la visualización, con lo cual podríamos ganar unos cuantos milisegundos de rendimiento. Es posible que tengamos diferentes llamadas de scripts o JavaScript dentro del código de nuestra página en diferentes lugares de la misma. Lo ideal es que todos esos códigos estén al final de la misma o por lo menos hasta donde sea posible. Para realizar ese análisis existen diferentes herramientas. Google nos da una que se llama PageSpeed que básicamente es una herramienta gratuita y funcional que nos proporciona un análisis detallado tanto para móviles como para escritorio para analizar nuestro sitio. Si podemos notar, del lado izquierdo aquí tenemos el código de una página en la cual este sitio o esta herramienta nos hizo un análisis y nos dice qué es lo que podríamos cambiar o qué es lo que deberíamos cambiar. Por ejemplo, en este caso específico nos dice que todos esos archivos JavaScript deberían ser movidos a la parte inferior de la misma. Otra de las acciones que podríamos utilizar para mejorar el rendimiento de nuestro sitio es trabajar en el tamaño de las páginas. Estas páginas, como lo mencioné anteriormente, no deben de ser mayor de 2 megas. Una página muy grande es más pesada, lo cual consume más recursos y aumenta el tiempo de descarga. Por medio de compresores como gzip, podríamos comprimir del lado del servidor un sitio que pese 10 megas a solo 1 mega, descargarlo y que del lado del navegador se descomprima y se pinte en el explorador. Lo normal sería que el servicio de hosting esté implementado este tipo de acciones. Por ejemplo, un hosting con cPanel deberíamos ejecutar una acción como la que vemos acá al lado izquierdo, en la cual deberíamos ir al panel de control y dentro del panel de control activar la compresión de estos sitios. Ahora, ¿qué pasa si dentro de mi sitio yo no tengo esa opción habilitada? Pues la podemos habilitar nosotros mismos. Por medio de una sentencia de código podríamos utilizarla como la que estamos viendo en la parte acá inferior. Por medio de esta sentencia podríamos implementarlo. Ahora, la única manera que podríamos hacerlo es si nuestro servidor Apache tiene activado el mod deflate. De lo contrario, no podríamos hacerlo. Las fuentes son otro de los puntos en los cuales deberíamos invertir tiempo o prestarle atención, ya que las fuentes corresponden al 3% del contenido de datos descargados de un sitio. Y aunque estos tipos de fuentes nos dan un poco más de sobriedad o un poco más de diversidad dentro de nuestro sitio web o de nuestras páginas, conllevan también a que o si utilizamos algún tipo de letra que no está contenido dentro del navegador del cliente, este tendrá que ser recuperado de algún servidor, y utilizar múltiples fuentes conlleva a retrasos en las descargas de las páginas al comunicarse con esos servidores y descargar los datos del lado del cliente. Por eso, la recomendación es utilizar siempre fuentes que estén directamente en el ordenador del usuario o fuentes del sistema. El octavo punto sobre el cual deberíamos de trabajar para mejorar el rendimiento del sitio son sobre cadenas y bloques de redireccionamiento. Básicamente, esto es un problema clásico cuando tenemos sitios web y afectan el rendimiento de los mismos. Normalmente, cuando hay un cambio de dominio, un cambio de nombre o se migra a HTTPS, por ejemplo, se utilizan ese tipo de redireccionamientos. Sin embargo, estos saltos conllevan a retrasos en la muestra de información al usuario, que esto no es percibido de una buena manera. Ejemplos de estos redireccionamientos es como el que vemos de este lado, en el cual establecemos que se va a hacer un refresh con tanta cantidad de tiempo y hacia qué página. Este tipo de redireccionamientos debemos de utilizarlos únicamente cuando son necesarios. Existen herramientas como Google Webmaster que nos ayuda a verificar errores en los rastreos de estos mismos saltos. El noveno punto que deberíamos evaluar es el servicio de hosting. Aunque ya hayamos cubierto los 8 puntos anteriores y hayamos mejorado compresión, CSS, JavaScript, manejo de imágenes y todos los puntos anteriores, si nuestro servicio de hosting funciona mal, la página se seguirá cargando de manera lenta. Por lo cual,
nosotros deberíamos utilizar un servicio de hosting a conciencia o que nos brinde lo que nos necesitamos. Muchas veces estos servicios de hosting se obtienen por promociones o por un anuncio que nos ofrece un precio bastante bajo. Sin embargo, nuestros criterios para elegir un hosting debería ser, por ejemplo, seguridad. Si la página o el servidor es atacado, ¿qué pasa con esa información? Si es confidencial o no. La reputación de este sitio, buscar opiniones en Google, en foros, en blogs. Utilizar, por ejemplo, recomendaciones sobre la facilidad del mismo. Por ejemplo, la utilización de cPanel para manejar nuestro sitio es una muy buena opción. Existen diferentes herramientas para evaluar los servidores. Por ejemplo, Load Impact es una herramienta que simula en el mismo momento progresivamente la entrada de 25 usuarios durante 5 minutos para medir el rendimiento. Otras herramientas como Web Page Test lo que hace básicamente es que cuenta parámetros como el primer byte de información que se recibe, el tiempo que dura de carga, las consultas a la base de datos. Todo este tipo de métricas nos ayuda para entender o ver si este servidor nos sirve o no nos sirve. Otro puede ser como Page Speed Insight, básicamente el que les mostré previamente, que lo que nos hace es que nos mide y nos dice pues cuál es el rendimiento de nuestro sitio, qué debemos hacer para mejorarlo y de qué manera funciona, o nos podrían dar recomendaciones para mejorar la eficiencia del mismo. El último punto que nos podría ayudar para mejorar el rendimiento de nuestro sitio web, ya si lo hacemos a una escala mayor y un nivel más corporativo, es la implementación de CDNs o redes de distribución de contenidos. Básicamente, una CDN es una red de servidores distribuidos en distintas ubicaciones geográficas conectadas entre sí con la única tarea de almacenar el contenido o copias de nuestro sitio. Con esto, si una persona está en Asia y nuestro sitio está alojado en América, el sitio que va a utilizarse para darle la información es el que esté más cerca de ese punto geográfico. Con esto reducimos que los datos tengan que ir de un continente hasta otro continente y reducir la latencia en la extracción de datos. Algunos de los servicios que se podrían utilizar para ese tipo de trabajos de CDNs se recomiendan son el Cloudflare o Amazon S3. Básicamente con estas dos herramientas nos brindan esta funcionalidad, pero ya eso estamos hablando de un nivel más corporativo, no algo tan personal o algo para una mini empresa. Pues básicamente esos eran los puntos que tenía para compartirles. Les agradezco su tiempo y nos vemos.